Para una parte de la izquierda, la que podríamos englobar dentro del llamado republicanismo cívico, las personas nos realizamos formando parte de una comunidad política dentro de la que participamos activamente para tomar decisiones colectivas en relación con el bien común. Por tanto, para esta parte de la izquierda, las personas, antes que personas o más que personas, somos ciudadanos, entendiendo por tales seres políticos que obran virtuosamente cuando están deliberando, cuando están reflexionando, cuando están debatiendo en los foros públicos y sobre todo cuando están votando sobre los asuntos colectivos que conciernen a esa comunidad política. Esta visión del ser humano, sin embargo, está fundamentalmente equivocada por tres razones. El primer error es que al definir al ser humano como un ser político o hiperpolítico estamos otorgando prioridad a su faceta pública frente a su faceta privada. Es decir, estamos dando más relevancia al hecho de que el ser humano constituya una parte, un engranaje, una porción de un colectivo más amplio, de un colectivo que decide en conjunto sobre asuntos que se definen como comunes, antes que definir a ese individuo como un agente, como una persona que tiene sus propios proyectos vitales y que esos proyectos vitales son distintos, distinguibles, separables de los proyectos vitales, de las aspiraciones individuales que tienen otras personas. Por tanto, si priorizamos la faceta pública sobre la privada, si priorizamos la faceta de votante, de deliberante, de decisor colectivo de una persona sobre la faceta de agente que persigue sus propios sueños, sus propias aspiraciones, lo que termina sucediendo es que cada individuo dentro de una sociedad tiene un cierto poder como votante a la hora de determinar qué rumbo colectivo sigue la sociedad, pero termina teniendo muy poco poder, muy poca autonomía sobre su propia vida para decidir cómo vive esa vida. Sería como si todos nos convirtiéramos en unos títeres del colectivo y cada persona, siendo títere, tuviera sin embargo la potestad, ciertamente irrelevante en colectivos muy amplios, de mover alguno de los hilillos que activan los distintos títeres de una sociedad, en lugar de romper las cuerdas y permitir que cada persona viva su vida como considere oportuno, sin, eso sí, pisotear la vida de los demás. Por tanto, una concepción muy expansionista de la política, una concepción de la política que termina invadiendo la esfera privada y que considera que el ser humano se realiza cuando forma parte, cuando participa de esa concepción expansiva de la política, lo único que consigue es que todos nos convirtamos en carceleros de todos y en que nadie sea libre para perseguir sus propios sueños. El segundo error del republicanismo cívico, cuando caracteriza al ser humano como un ser hiperpolítico, es que en cierto modo está presuponiendo que cuando el ser humano participa en la esfera pública, cuando vota, cuando delibera, cuando reflexiona, cuando se informa sobre asuntos políticos, el ser humano es un ser hiperracional, hiperresponsable, un ser que por tanto va a tomar decisiones informadas, decisiones no sesgadas, decisiones imparciales y de esa manera, combinando la reflexión, la inteligencia colectiva de todos los individuos, avanzaremos hacia una cierta concepción del bien común, que será una concepción informada de ese bien común y que por tanto beneficiará al conjunto de la sociedad o al menos a la mayoría de las personas que formen parte de esa sociedad. Sin embargo, el ser humano, cuando participa en actividades políticas, dista mucho de esa visión hiperracional que le presupone el republicanismo cívico para defender esa visión del ser humano politizado como una visión positiva y funcional para una sociedad. El filósofo Jason Brennan distingue entre tres tipos ideales, entre tres arquetipos de ciudadanos con respecto a su implicación o con respecto a su participación en la política. El primer arquetipo de ciudadano serían lo que él denomina hobbits, es decir, personas que pasan, que se desentienden, que son completamente indiferentes
de la política. No les gusta la política, no les interesa la política y no intentan participar en política. En segundo lugar tenemos a los hooligans, que son personas que a diferencia de los hobbits sí se interesan por la política, pero se interesan y participan de ella de un modo fanatizado, de un modo sesgado, como si fueran los hinchas de un equipo de fútbol o como si fueran los feligreses de una determinada confesión religiosa. Son personas que no atienden a razones, que no atienden a evidencia empírica, que no les interesa en el fondo si las ideas, si las propuestas que están defendiendo son correctas o no lo son, sino que únicamente intentan que la secta, el grupo, la tribu ideológica dentro de la que se han adscrito prospere y salga adelante porque eso les reconforta emocionalmente. No participan en política desde un punto, desde una perspectiva, desde una actitud racional, sino desde una actitud emocional. Y eso les lleva a fanatizarse cada vez más, a radicalizarse cada vez más, a envenenar cada vez más al adversario, a ver al rival político, al disidente, no como una persona con la que dialogar, de la que extraer buenas ideas, de la que debatir para ver si tiene algún punto correcto o no, sino como un enemigo a tumbar, como una ideología, como un partido a machacar absolutamente y a enterrar absolutamente, más allá de las buenas o malas ideas que pueda tener. Y en tercer lugar tenemos a los vulcanianos. Los vulcanianos son personas que se interesan y participan en política desde un punto de vista hiperracional. No tienen ningún tipo de sesgo cuando analizan la información, se decantan no por aquellas opiniones que podían suscribir en el pasado o que suscriben algunos de sus amigos, de sus colegas, de sus compañeros de partido, sino que simplemente analizan la información, analizan los datos, reflexionan fríamente y toman una decisión que no tiene por qué ser ninguna de las que se esperaría de ellos, sino la que se desprende naturalmente de los datos o de la reflexión que hayan elaborado. En realidad creo que es obvio que eso no funciona así. Las personas somos o hobbits, es decir, individuos que se desinteresan absolutamente de la política, muchas veces por buenas razones. La influencia que tiene un individuo a la hora de votar en una circunscripción de millones de personas es prácticamente nula, su voto no vale para nada, y en cambio el coste de informarse sobre política, de seguir la actualidad, de leerse todos los programas electorales, de tener una formación suficiente en economía, en filosofía, en psicología, en sociología, en ingeniería, para ser capaz de ponderar, de valorar adecuadamente las propuestas que se realizan en esos programas electorales, pues todo ese coste es enorme en relación con el beneficio, que va a ser nulo, porque no, aunque vote, no voy a poder influir en nada el resultado electoral. Por tanto, hay mucha gente que son hobbits con muy buenas razones, pero luego los que no son hobbits no son vulcanianos. Los que no son hobbits son esencialmente hooligans, es decir, hinchas de determinados partidos políticos, fanáticos religiosos de determinados partidos políticos que no reflexionan racionalmente sobre sus ideas, sino que tienen una vinculación emocional muy fuerte con las mismas y de hecho si sus ideas fracasan sienten una frustración tremenda y lo viven como una pérdida personal gravísima. Por tanto, politizar a la sociedad no va a conseguir que los hobbits pasen a ser vulcanianos y que en la medida en que todos seamos vulcanianos, todos vivamos mejor debatiendo, deliberando sobre política. Politizar a la sociedad, instar a los individuos a que se impliquen en política, hará que más personas que son hoy hobbits pasen a ser hooligans. Y cuantos más hooligans haya, más envenenamiento, más tensión, más enfrentamiento social se va a producir, porque tendremos un choque de fanáticos que no razonan, sino que solo se tiran los trastos a la cabeza para que su confesión religioso-política prospere y salga adelante. Y de hecho el tercer error del republicanismo cívico es no tener en cuenta las nefastas consecuencias que sobre el bienestar de las personas tiene el hecho de hiperpolitizar una sociedad, es decir, de convertir a un conjunto de individuos en fanáticos, en hooligans, que se enfrentan, que se enemistan entre sí por ideas políticas de carácter irracional, de carácter emocional. En lugar de ser una sociedad que convive, que coopera pacíficamente y que es capaz de sentarse amistosamente a hablar sobre cualquier otro asunto, la política
envenena esa sociedad, enfrenta a las personas de esa sociedad y por tanto les genera problemas y daños, en muchos casos irreparables, sobre su bienestar. En este sentido, los politólogos Kevin Smith, John Hibbing y Matthew Hibbing acaban de publicar un paper titulado Friends, Relative Sanity and Health, The Cost of Politics, es decir, amigos, familiares, salud física y salud mental, el coste de la política, donde analizan las respuestas que varios individuos que han participado activamente en la política estadounidense durante los últimos años han dado cuando se les han efectuado determinadas preguntas sobre cómo afectó esa implicación en la política a su bienestar. Y las respuestas son verdaderamente sorprendentes y dramáticas una vez las analizamos con cierto detalle. Por ejemplo, el 40% de los encuestados reconoció haber pasado por episodios de estrés por culpa de la política, e incluso un 20% constató haber tenido pérdidas de sueño, fatiga y depresión. Entre un 10 y un 30% de los encuestados afirmaron que la política les había generado rabia, frustración, odio y sentimiento de culpa. Entre un 10 y un 25% dijeron haber dedicado demasiado tiempo a la política y haber desatendido otras prioridades vitales que una vez terminó el proceso político, una vez terminaron las elecciones, vieron que eran más importantes que la propia política y que en muchos casos ya no podían dar marcha atrás para recuperar ese tiempo perdido. Asimismo, un 20% de los encuestados declaró que la política había dañado sus amistades y generado problemas en su círculo familiar. Y atención, un 4% admitió que había pensado en el suicidio por culpa de la política. Es decir, la politización en un entorno donde los politizados son hooligans, no son vulcanianos, no es sano. Es una actitud fanatizada, una actitud demasiado emocional que perjudica gravemente la salud de las personas. No solo de las personas, también de las sociedades, porque es una actividad, la política, que conduce a las personas a participar desde una perspectiva no racional a la toma de asuntos colectivos que terminan afectando negativamente a la libertad de todos. Pero incluso desde una perspectiva individual, la hiperpolitización de las sociedades daña gravemente la salud de las personas. Por tanto, dejando ya de lado el republicanismo cívico y sus errores, lo que deberíamos intentar conseguir es una despolitización de nuestras sociedades, no una hiperpolitización de las mismas, no un incremento de los ámbitos de decisión de la política sobre la vida de las personas y de la participación de las personas en esa toma de decisiones colectivas como votantes o como deliberantes. La sociedad es un espacio donde las personas coexisten y cooperan para que cada cual pueda perseguir sus fines individuales o colectivos vía libre asociación. No es un entorno de gobierno común en todos los aspectos que definen la vida de una persona. Debemos ampliar los espacios de libertad individual, los espacios de soberanía individual, para que cada cual sea libre y responsable de su propia vida, pero no para que sea el dictador de la vida de otros, porque además esos otros, si intentas gobernarlos, van a intentar gobernar tu vida y van a intentar oponerse y luchar contra ti. La política, la hiperpolitización, envenena las sociedades porque nos convierte a todos en enemigos de los demás. En lugar de vivir en una sociedad donde podamos convivir cordialmente, terminamos creando una sociedad de frentes, una sociedad de facciones, una sociedad de partes o partidos donde unos intentan machacar, dominar, controlar, imponerles su visión del mundo a los demás. Y eso, evidentemente, genera más hooligans, más fanatización, más resentimiento, más fractura social, más polarización social y, en última instancia, termina dañando la vida, la salud física y la salud mental de aquellos que han participado en tan nefasto y negativo proceso.